¿Cuál es tu historia de terror de finalmente conocí a mi amigo en línea? Durante la segunda expansión de World of Warcraft, cuando salió The Burning Crusade, había un tipo en mi gremio con el que me hice amigo, más que nada por otros amigos en común. Con el tiempo empezamos a hablar más y nos volvimos bastante cercanos. Él tenía un compañero de cuarto que era un imbécil. A veces podía oírlo a través del micrófono, sobre todo cuando algo salía mal durante una incursión. Gritaba, lanzaba cosas, armaba berrinches. Era realmente insoportable. Mi amigo me contó que no solo era ruidoso y molesto, sino que también lo maltrataba verbalmente e incluso, a veces, físicamente. Yo vivía solo en mi propio departamento, así que le dije, ¿sabes qué? Vente a vivir conmigo. Solo el tiempo necesario para que puedas estabilizarte y encontrar un lugar seguro donde quedarte. Apareció en mi puerta con una bolsa de basura llena de sus cosas y una laptop. Lo acomodé en el depa y empecé a ayudarlo a buscar trabajo, pero él no quería trabajar. Y tampoco consiguió trabajo. Se la pasaba sentado todo el día en el departamento, comiendo mi comida y vaciando poco a poco mis ahorros. No importaba cuánto intentara motivarlo, él simplemente se volvía más terco, más apático, más sedentario. Finalmente, le dije que tenía que irse. Ya no podía mantenerlo. Resulta que estaba viviendo de sofá en sofá. Hablé con algunas personas y, al final, logré armar el rompecabezas. Su método para conseguir alojamiento temporal era manipular emocionalmente a sus amigos, haciéndoles creer que estaba atrapado en una situación de vida horrible. Y conmigo funcionó perfectamente porque tenía ese compañero de cuarto gritón y abusivo para usar como excusa. Terminó llamando a una tía que vivía cerca para que lo fuera a buscar. No sé qué le dijo sobre mí, pero nunca en mi vida había visto a alguien mirarme con tanto odio. Hasta donde sé, se fue a vivir con su hermana y su cuñado, pero sinceramente ya no me importa dónde terminó. Ah, y además me robó varias cosas. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Conocí a este chico jugando EverQuest y desde entonces compartimos muchas partidas en línea. Estábamos en el mismo gremio, nos ayudábamos en juegos de celular y charlábamos con frecuencia sobre la vida. La historia no es sobre él, que siempre fue una buena persona, sino sobre una situación muy incómoda que ocurrió con su entorno familiar. Un día, mientras jugábamos World of Warcraft, su cuenta se conectó y me pidió hacer una videollamada, como habíamos hecho otras veces sin problema. Acepté con normalidad, pero en esta ocasión, la llamada no fue lo que esperaba. En lugar de ver a mi amigo, apareció una mujer adulta que resultó ser su madre, en una situación completamente inapropiada. Me hizo una propuesta fuera de lugar y ante lo incómodo del momento, cerré la videollamada y me desconecté por varios días. Tiempo después, mi amigo me escribió preocupado porque no me había vuelto a conectar. Le conté con mucha cautela lo sucedido, y su reacción fue de absoluta sorpresa. Me dijo que no tenía idea de lo que había estado pasando y, con el tiempo, me confirmó que otras personas también se habían sentido incómodas por situaciones similares. Lamentablemente, su madre tuvo que enfrentar consecuencias legales por su comportamiento. Afortunadamente, mi amigo está bien hoy en día. Está casado, tiene hijos y seguimos en contacto. De vez en cuando nos juntamos a jugar algo, como en los viejos tiempos. Siguiente historia. Nunca llegué a conocerlo en persona, pero hablamos varias veces por teléfono. Nos conocimos en MySpace cuando yo estaba en la universidad y, tras charlar un poco, intercambiamos correos electrónicos al darnos cuenta de que, supuestamente, vivíamos en la misma ciudad. Con el tiempo, le di mi número de teléfono y quedamos en que me llamaría. Cuando lo hizo, su voz me inquietó mucho. No sé cómo explicarlo, pero sonaba exactamente como me imaginaría que hablaría un tipo con malas intenciones. Me puso los pelos de punta. Pasado un tiempo, logré acostumbrarme a su voz y empezamos a hablar más seguido, pero empecé a notar ciertas señales extrañas.
Siempre que mencionaba algo sobre mi vecindario o la ciudad, él cambiaba de tema. En una ocasión, le pregunté cuál era su restaurante favorito de una avenida muy conocida, y dudó mucho en responder. Entonces, decidí ponerlo a prueba, inventé el nombre de un restaurante falso y le dije que ese era mi favorito. Él, sin dudarlo, respondió que también era su favorito. Incluso empezó a describir un supuesto platillo que amaba de ese lugar. Se emocionó tanto que habló varios minutos de ese restaurante que ni siquiera existía. No había nada parecido en toda la ciudad, así que no podía haberse confundido. Lo enfrenté directamente y le dije que era evidente que nunca había estado en mi vecindario. Al final, terminó confesando que ni siquiera vivía en el mismo estado. Siguiente historia. Conocí a un tipo en la universidad que hablaba todos los días sobre una chica que había conocido por internet. Estaba completamente obsesionado con ella. Ella vivía a unas 6 horas de distancia, así que él decidió tomarse un semestre sabático para ir a buscarla y ver si podían empezar una relación en serio. Consiguió, bueno, en realidad vio, una oferta de trabajo en la ciudad de ella y me pidió si podía ayudarlo a mudarse, ya que mi auto tenía mucho más espacio que lo que él podía llevar en autobús. Yo tenía un fin de semana largo libre y pensé, ¿por qué no? Podía ser un viaje divertido y, como despedida, lo llevaría hasta allá. De regreso, planeaba pasar por Yellowstone para aprovechar el paseo, pero al llegar, me doy cuenta de que no tenía ningún apartamento alquilado. Y peor aún, esa oferta de trabajo que mencionaba ni siquiera había postulado. Solo la había visto publicada y asumió que la conseguiría. Yo ya estaba harto, pero empecé a hacer algunas llamadas y, por suerte, logré encontrarle un cuarto para alquilar ese mismo día. Aceptaban que se mudara sin trabajo, solo tenía que pagar el primer mes, el último y el depósito. Estaba agotado y sinceramente decepcionado por su falta de planificación, pero decidí quedarme esa noche para terminar el viaje en buenos términos. Fue entonces cuando se quebró y me confesó toda la verdad. Nunca había hablado con la chica. Las videollamadas que decía tener con ella eran, en realidad, él viendo sus blogs mientras se entretenía solo. Nunca habían hablado. Nunca se habían escrito un mensaje. Ni siquiera le había dejado un comentario o un me gusta en sus videos. La chica literalmente no sabía que él existía. Su gran plan era ir a la tienda de videojuegos que ella solía mencionar en sus videos, quedarse ahí todos los días hasta que ella apareciera y, de alguna forma, iniciar una relación a partir de ese encuentro casual. En su mente, ella se iba a enamorar de él, regresarían juntos a nuestra ciudad universitaria y se casarían antes de que terminara el semestre. Obviamente, nada de eso pasó. Lo obligué a comprar un pasaje en autobús de regreso a la universidad y me fui por mi cuenta. Después de eso volvió a clases, pero en vez de aprender algo de todo esto, se volvió todavía más raro. Perdí contacto con él poco después. Siguiente historia. Cuando era más joven, conocí en persona a un amigo que había hecho por internet. Quedamos de vernos en un lugar público por seguridad. Él tenía más o menos mi edad y no había mentido al respecto, así que supongo que bajé un poco la guardia. Después de caminar un rato, me di cuenta de que me había llevado por un callejón oscuro y solitario, sin nadie más alrededor. Fue ahí cuando me dijo algo perturbador, que había pensado en hacerme daño en ese mismo momento. En cuanto dijo eso, mi instinto se activó. Eché a correr con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, hasta llegar a la estación de tren más cercana. Apenas vi el primer tren, me subí y me alejé de ahí lo más rápido posible. Siguiente historia. Esto fue a mediados de los años 90, cuando estaban de moda los Bulletin Board Systems, sistemas de tablones de anuncios, una especie de foros en línea antes de Internet como lo conocemos hoy. Había hecho amistad con un tipo de Carolina del Norte. Se había vuelto cercano a varias chicas de mi dormitorio, lo cual debió haber sido una señal de advertencia, pero yo era extremadamente ingenua en ese entonces.
Después de un par de meses, él mencionó que iba a venir a nuestro estado por una boda y preguntó si podía pasar por nuestra universidad para conocernos. Acordamos que se quedaría en mi dormitorio, ya que mi compañera de cuarto casi nunca estaba. Nunca hubo intención ni conversación sobre nada íntimo, pero yo estaba emocionada por conocerlo y ver si en persona era tan divertido y encantador como en línea. Bueno, llegó el día y el tipo apareció. Vale la pena mencionar que todas en el grupo éramos chicas de unos 18 o 19 años. Él decía tener 24. Pero cuando llegó, parecía literalmente un paciente muy enfermo, piel pálida, facciones demacradas, cabello largo y grasoso rubio claro, excepto por la parte de arriba que estaba calva. En general, parecía un personaje disfrazado de fantasma para Halloween. Y lo primero que hizo fue insistir en abrazarnos a todas. Yo trataba de convencerme de que el aspecto físico no importaba y que él era buena persona. Pero cuando comenzamos a convivir, todo empeoró. Hacía preguntas muy personales, soltaba comentarios extraños todo el tiempo y en general, su presencia resultaba incómoda y perturbadora. En un momento estaba sentada en el suelo con una amiga, balanceándome de un lado a otro de lo incómoda que me sentía. Esa noche le mentí diciendo que me dolía la espalda y que dormir en el suelo me ayudaba, porque él no dejaba de insistir en que podíamos compartir mi pequeña cama individual del dormitorio. No, gracias. No, no y no. Esa fue la primera y última vez que conocí a alguien de ese sitio en persona. Siguiente historia. Actualmente tengo 19 años, pero esta historia se remonta a cuando tenía 15 y cursaba el penúltimo año de secundaria. Es importante que sepas que soy una persona muy introvertida, carezco de confianza en mí misma, las multitudes y los desconocidos me generan mucha ansiedad y evito el contacto físico. Incluso con mis mejores amigos, los abrazos o los besos en la mejilla, algo común en Francia, no son parte de nuestra interacción, lo cual será relevante más adelante. En esa época, mis padres me habían prohibido el uso de redes sociales para protegerme, así que, al comenzar la secundaria, decidí crear una cuenta de Discord. En mi penúltimo año, me uní a un servidor lleno de gente agradable y, poco a poco, entablé amistad con uno de los administradores. Rápidamente nos hicimos cercanos. Él me hablaba de las dificultades que enfrentaba al gestionar el servidor y yo lo apoyaba incondicionalmente, halagada de que alguien se interesara en una persona como yo. Los meses pasaron y nuestra relación se hizo cada vez más estrecha, y nunca antes había sido tan feliz de sentir que alguien me prestaba atención. Un día, me enteré de que se organizaba una excursión escolar para mi clase, y justo íbamos a la ciudad de mi amigo. Me pareció una oportunidad de oro para conocerlo en persona, tal como otros amigos míos habían hecho con sus contactos en línea. Quería experimentar eso, sentirme más grande. Le anuncié a mi amigo Baptiste que iría a su ciudad, y él se mostró muy contento de finalmente conocerme. Le comenté que tendría una visita por la ciudad y que después tendría 15 minutos de tiempo libre en los que podríamos vernos. Me dijo que le parecía bien y me envió una foto suya para poder reconocerlo, aunque me advirtió que era algo antigua. También intercambiamos números de teléfono porque yo no tenía internet en el mío, y sería un problema no tener otra forma de contactarnos. El día del viaje, tomamos el autobús temprano para llegar a la ciudad. Un día antes, había contado a mis amigos que iba a conocer a alguien de Discord en persona y, tras expresar su preocupación, me animaron a disfrutar. En el camino, Baptiste me pidió una foto mía, pero como me incomodaba mucho, ni siquiera yo tengo fotos mías, rechacé cortésmente y le expliqué que era marzo. Hacía calor y probablemente yo sería la única con bufanda y abrigo, así que me reconocería fácilmente. Cuando el autobús llegó, fuimos al punto de encuentro con nuestro guía, cruzamos una feria y, durante la explicación del recorrido, recibí un mensaje que me heló la sangre. Era una foto mía, de espaldas, acompañada de un "te encontré carita" con guiño. Me giré por instinto, pero no vi a nadie detrás, lo que me puso muy nerviosa. Respondí con un jaja, sí,
Soy yo, Carita riéndose, pero nos vemos después de la visita y solo podía pensar en qué lío me metí. Al llegar al primer sitio de la visita, recibí otro mensaje, otra foto mía de espaldas. Miré, pero otra vez no había nadie. Mi ansiedad se disparó, empecé a temblar y mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí. En el camino hacia el segundo lugar, lo vi sentado en un banco comiendo helado mientras nuestro grupo pasaba. Le mandé un mensaje, te vi, Carita riéndose. ¿Puedes esperar hasta que termine la visita, por favor? Pero recibí otro mensaje más, con otra foto mía de espaldas. Mis amigos notaron que algo iba mal, pero no les dije nada porque aún esperaba que todo saliera bien. En el cuarto sitio de la visita no recibí mensajes, lo cual me alivió, pensé que se había dado cuenta de que su actitud era extraña. Pero al llegar al quinto lugar, lo vi infiltrado en nuestro grupo, a unos metros de mí. Él parecía mayor de lo que mostraba la foto, probablemente unos 24 años. Piensa en esto, un adulto tomando fotos de una menor, yo tenía 15, y siguiéndola por una ciudad, incluso integrándose a un grupo escolar. Tras esa parada, el guía tuvo que irse y nos pidió que esperáramos al nuevo en la plaza de la catedral. Mientras tanto, Baptiste seguía sentado cerca, comiendo su helado, y los profesores nos dejaron solos un momento. Al llegar la segunda guía, continuamos el recorrido, pero él seguía detrás, cada vez más cerca. En uno de los puntos, le escribí, jajaja, mi profesor está justo al lado, será mejor que te vayas, jajaja, esperando que lo disuadiera. Finalmente llegamos al último punto, y para mi alivio, Baptiste ya no estaba. Sentí que por fin estaba tranquila, pero me equivocaba. Cuando terminó la visita, nos dieron 15 minutos libres, pero debíamos andar en grupos y no hablar con extraños. En ese momento recibí un mensaje de Baptiste diciendo que los profesores lo habían confrontado y que ahora estaba en su casa esperándome. No le respondí. Con mis amigos fuimos a revisar unos lugares que nos habían gustado y entramos brevemente a una librería en la esquina de dos calles. Al salir, ahí estaba él, frente a mí. Me sentí paralizada, con taquicardia y sin poder controlar mi cuerpo. Él se acercó para saludarme, darme un abrazo y un beso en la mejilla, a pesar de que yo le había dicho que no me gustaba el contacto físico. Luego saludó a mis amigas y a mi amigo. Para él, solo existíamos él y yo. Me tomó por el brazo como si fuéramos pareja y empezó a llevarme no sé a dónde, pero en ese momento mi amigo Jonathan se acercó y me rodeó la cintura, como haciéndose pasar por mi novio para protegerme. Gracias a ese gesto, Baptiste se detuvo y Jonathan, al notar mi incomodidad, retiró su mano. Luego Baptiste nos sugirió ir a un bar, dijo que pagaría y empezó a listar bebidas con alcohol. Una amiga le recordó que teníamos 15 años y que no tomaríamos nada. Sin saber cómo salir de la situación, fuimos con él al bar y dijimos que si los profesores nos veían allí tendríamos problemas. Él propuso quedarnos en la terraza y, durante 5 largos minutos, se sentó en una mesa solo, de espaldas a mí, haciéndome preguntas mientras yo le respondía automáticamente. Finalmente Jonathan fingió que teníamos que volver al punto de encuentro y salimos de ahí. De regreso a mi habitación, lloré mucho por todo lo que había pasado. Al día siguiente regresamos a casa y luego tuvimos 2 semanas de vacaciones. Cuando volvimos a clases, nuestra profesora de inglés nos dijo, les debo la verdad. Nos miramos entre nosotros porque sabíamos de qué se trataba. Nos explicó que durante la visita habíamos sido seguidos por un chico y que en el cambio de guía los profesores lo vigilaron para identificar a su objetivo, pero no lograron hacerlo, así que el profesor de historia lo confrontó y lo amenazó para que se alejara. Después de esto lo bloqueé por completo. No sé si sus intenciones eran ingenuas o más serias, pero el miedo fue real. Agradezco a Jonathan y a mis amigos por haber estado ahí, porque si hubiera estado sola o en otra situación, no sé qué podría haber pasado.